Antes de que las personas desarrollen la diabetes tipo 2, por lo general tienen prediabetes. En las personas que tienen prediabetes, los niveles de azúcar en sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos para decir que tienen diabetes. Conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán. Vamos a hablar de este tema tan interesante con nuestro experto de todos los jueves, el doctor Javier Bravo, que ya está con nosotros. Doctor, qué gusto que nos acompañe como siempre, bienvenido. Y quiero iniciar con esto. En más de una ocasión he escuchado que algunas personas se preguntan, me dicen que no hay prediabetes, que solo existe la diabetes o que no tenés. Pero realmente existe ese término prediabético. Hay personas que pueden estar en esta etapa. Así es, primeramente gracias a Dios, ¿verdad?, por un día más de vida. Hablar de prediabetes es una condición clínica que antecede a la diabetes. Normalmente cuando nosotros tenemos un paciente y le decimos que es prediabético, es porque sus niveles de glucosa en ayuna tienen cierto valor, que oscila entre 100 y 125, según las normativas estándar de los niveles de glucosa en ayuna. Entonces cuando nosotros nos acercamos y le hacemos ver al paciente de que está en esa condición, es para hacerle ver de que si este paciente continúa con los hábitos de vida que tiene, puede desarrollar diabetes en un periodo más o menos de 5 a 10 años. Más sin embargo, algunos ya lo desarrollan posteriormente un año de hablar con ellos, ¿entiendes? Entonces, cuando nosotros le decimos al paciente que es prediabético, es para alertarlo. Más sin embargo, algunas veces nosotros lo tratamos como diabético porque ya le introducimos algún fármaco para tratar de bajar su nivel de glucosa, que posteriormente esto puede causarle daño. En este caso, doctor, al introducir algún fármaco, podría estarse tratando en este caso de la metformina, que es bastante común el uso de este fármaco, y bajo qué parámetros se debe de tomar, incluso para otras patologías como los ovarios poliquísticos la están indicando. Para darte respuesta a esto, es importante conocer que en un paciente normal, ¿verdad?, cuando está ingiriendo cantidades de glucosa, esa se llega al hígado y esa se transforma, ¿verdad?, en glucosa y se va a la sangre. Entonces, en ese momento, el páncreas capta los niveles de glucosa, elimina insulina y lo que hace es introducir la glucosa a la célula. Ese es el mecanismo normal. Entonces, cuando nosotros le damos metformina al paciente, lo que hace es que la cantidad de glucosa que está generando el hígado la corta, la disminuye, y eso hace que no salga el torrente sanguíneo y de esa manera bajar el nivel de glucosa que él tiene. Entonces, el nivel de glucosa que él pueda tener, eso hace que también se transforme en grasa y el paciente logre aumentar de peso. Por eso es que normalmente la prediabetes va asociada a lo que es el sobrepeso. Entonces, todo paciente con obesidad tiene tendencia a padecer de prediabetes y como consecuencia de la diabetes. Entonces, la metformina la ocupamos básicamente por ese efecto que tiene a nivel hepático y a nivel también de las células, de los receptores de las células, para introducir la glucosa y de esta manera ser utilizada como fuente de energía. Ok, tenemos la primera comunicación telefónica, el 2222-7808, doctor, para que usted pueda dar respuesta a nuestros amigos televidentes sobre este tema. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, hermano. Le escuchamos, bienvenido. Mire, yo soy diabético. Sí. Mi glucosa se mantiene entre 100 y a 120, pero me operé hace 15 días y desde hace 15 días entonces la glucosa me anda correspondiendo entre 130 y 150. Yo tomo miofermina de 500 ml, miofermina de 500 ml, y no he podido llegar a controlarla. Lo que quiero saber es cómo hago, qué hago, y otra cosa, después de la operación me ha costado dormir, fíjate, bastante me ha costado dormir, no tengo el sueño relajado. ¿Y qué me puede aconsejar usted, doctor? ¿Operación? Gracias. ¿De qué fue? ¿De qué operaron? ¿Lo operaron a usted? Un quiste. ¿Dónde? Testicular. Un quiste testicular. ¿Qué edad tiene, señor? 49 años de edad. Sí, regálenos sus datos a lo interno. Metformina, él toma, pero de 500, dice, hay una presentación de 850. ¿Será que la cirugía le está ocasionando un estrés postquirúrgico y por eso está así? ¿O qué será, doctor? Es posible. Cabe señalar que la metformina
la dosis mínima que se puede dar son 500 miligramos y la dosis máxima puede ir de 2.5 a 3 gramos, es decir, el paciente puede llegar a tomarse 2 tabletas en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, o sea, 1000 miligramos. Considero que el paciente, si está con esos niveles de glucosa un poco fuera de las metas, debería aumentar la dosis de la metformina para obtener un valor un poco más aceptable de su nivel de glucosa. Ahora, él menciona su nivel de glucosa en ayuna, más sin embargo, habría que determinar el nivel de glucosa después de las comidas, ¿ya? O modificar la dosis, una dosis de metformina en la mañana y una dosis de metformina en la noche para tratar de bajar el nivel de glucosa de ayuna. Ok, tenemos otra comunicación, doctor. Buenos días, adelante. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. ¿Cuál es su consulta, amigo televidente? Yo soy diabético. ¿Cómo dice? Soy diabético y me llamo Nelson Morán. Sí, es diabético. ¿Cuál es su consulta? Que ya tengo más de casi un mes de estar controlando la diabetes, que me mantiene entre 350 y 400. Tenemos problemas con su comunicación, pero sí le logramos captar que es diabético. Por favor, regálenos sus datos a lo interno para ver qué es lo que a usted le está quejando en este momento para que el doctor pueda obsequiarle una consulta y valorar su caso en específico. Doctor, continuemos con el tema. Exacto. Cuando hablamos de prediabetes, hablamos, como decíamos, de la condición clínica. Este paciente debe someterse a unos estudios importantes como son el colesterol y triglicéridos. Debe hacerse también lo que es la hemoglobina glicosilada, que es uno de los estándares que nos está ayudando a corroborar los niveles de glucosa 3 meses atrás. Y sobre todo la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, teniendo estos 3 tipos de exámenes, más los antecedentes familiares o factores que pueda tener para desarrollar prediabetes, entonces este paciente lo podemos clasificar si está como prediabético o está como diabético. Entonces es importante también hacerle sus exámenes aparte. Ok, perfecto. Recuerde que si usted tiene alguna consulta puede marcarnos al 2222-7808. En el caso de estos pacientes, doctor, que sufren de prediabetes, la idea es precisamente no llegar a una complicación que es ser diabético. ¿Se puede revertir esta situación? ¿Se puede mantener en ese rango de prediabetes? Lo importante es revertirlo, ¿verdad? Lo importante es revertirlo para que no entre a la condición de diabético, porque muchos pacientes se estresan por esa razón y desarrollan la diabetes. Otra cosa que se menciona importante, cuando le introducimos algún medicamento al paciente, piensa que porque ya está tomando metformina, entonces ese paciente ya es diabético, y no es diabético. Simplemente estamos tratando de regularle su nivel de glucosa para evitar complicaciones y posteriormente ese paciente con buenos hábitos alimenticios, haciendo ejercicio, deja de tomar lo que es el tratamiento farmacológico. Entonces es importante hacerle ver al paciente psicológicamente de que no es diabético, pero sí tiene que controlarse, ¿verdad? Para poder ayudarle bastante en esa forma, pues. Hay que mencionar también que la metformina es uno de los fármacos que se está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, porque estos pacientes, este tipo de fármaco se elimina a través del riñón, más del 95%. Entonces, si el paciente tiene una condición renal, pues tenemos que tener precaución con el uso del fármaco. Al igual, pues, cuando tienen también problemas de insuficiencia hepática, ya porque actúa a nivel del hígado, pues, entonces de esa forma también hay que tener precaución. En esto de la prediabetes, doctor, ¿hay factores de riesgo para que alguien pueda llegar a ser prediabético, que se lleve el factor genético, la edad, por ejemplo? Sí, esto es muy importante porque ya se ha visto en niños, ¿verdad?, que tienen obesidad, ¿verdad?, en niños que están incontrolables en cuanto a la alimentación y tienen descendencias familiares de diabéticos, o inclusive madres que le dio diabetes gestacional. Entonces estos niños están propensos a adquirir diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, dependiendo de la condición que se encuentre. Más sin embargo, estos pacientitos hay que estarlos chequeando, hay que estarle haciendo sus exámenes en ayuno y hay que estarle haciendo sus pruebas de tolerancia, porque tienen tendencia. Entonces, si hay factores de riesgo como antecedentes familiares, en el caso de los niños, ¿verdad?, en el caso de los adultos, lo que es el consumo del alcohol, el consumo del cigarrillo, el sedentarismo, falta de ejercicio, te puede condicionar también a una fase de prediabetes y luego una fase diabética. Tenemos otra comunicación, doctor. Buenos días, gracias por llamarnos, le escuchamos. Díganos, buenos días. Bienvenida, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es hacer una preguntita al doctor. Sí. Yo no tengo ni prediabetes, pero yo quisiera hacer una consulta al doctor. Que a mí me receta, yo tuve problemas con la hemoglobina.
bueno, y tengo un poquito de sobrepeso, pero el doctor a mí me recetó la metformina, que es de lo que ellos están hablando, ustedes están hablando ahí, y me dijeron que es buena para bajar de peso, pero no sé si es, porque yo después me di cuenta que esa pastilla solo se la recetan a los diabéticos, y yo quería saber que si yo la puedo seguir tomando para bajar de peso. La verdad que la pastilla sí me está haciendo, yo tengo un mes de estarla tomando y me está haciendo, pues, me está ayudando pues a bajar de peso, pero no sé si es solo para bajar de peso o es solo para los diabéticos. Okay. Bueno, muchísimas gracias, amiga televidente. Regálenos por favor a lo interno sus datos, doctor. ¿Qué le puede Hay que aclarar recomendar? esto. Muchos pacientes utilizan la metformina para bajar de peso. Sin embargo, como decía al inicio, si nosotros sabemos cuál es el mecanismo de acción de la metformina, nos podemos dar cuenta que a nivel del hígado corta la eliminación, la producción de glucosa. Entonces, un paciente sano que no tiene este problema, lo que va a caer es en hipoglicemia, bajar sus niveles de glucosa. Más sin embargo, aquel paciente, como me imagino que la paciente tiene un aumento de grasa, o sea, es obesa, el uso de la metformina está bien indicada, no por bajar de peso, sino por evitar lo que es la fase de prediabetes. Entonces, y uno de los efectos adversos que tiene la metformina es disminuir un poquito el apetito. Entonces, el paciente no le da casi hambre. Entonces, de tal manera que por esa razón es que logra disminuir de peso. Más sin embargo, está escrito que la pérdida de peso se da más o menos de 1 a 3 kilos en un año. Entonces recomiendo más que el paciente, a medida que toma la metformina, también haga ejercicio, que eso hace bajar más rápido que el uso como tal de la metformina. Ok, no es un fármaco para bajar de peso, es un fármaco para ver el problema de diabetes o prediabetes, para prevenir la diabetes en sí. Ya lo ha dicho usted como experto, Exacto. doctor, sí puede ayudar, pero no es esa la misión especial, digamos, de la metformina en sí. Exactamente, no es la condición. Hay pacientes que inclusive tienen tal vez un sobrepeso mínimo y ya están tomando metformina y más sin embargo andan mareados, andan sedientos, andan con mucho sueño, producto de la pastilla. ¿Por qué? Porque su nivel de glucosa se le baja. La metformina y sus efectos adversos, hablemos de eso, doctor, porque hay pacientes diabéticos que en su mayoría sienten somnolencia, sienten mareo, no tienen apetito o de repente sienten como que hay algunos alimentos que les hacen daño. ¿Perjudica este proceso de digestión la metformina o es la diabetes en sí lo que perjudica este proceso de digestión? Sí, casi digamos del 20 al 40% de pacientes que toman metformina tienen efectos gastrointestinales. Sí. Es uno de los efectos más se pronuncian en ellos, que es dolor abdominal, cólico, retorcijón y algunas veces diarrea. Son las molestias que más te consultan los pacientes por el uso de la metformina. Pero hay que señalar que entre más dosis toma el paciente, más efectos secundarios tiene. Entonces, lo ideal que hacemos es que cuando el paciente no se controla sus niveles de glucosa, le aumentamos la dosis de metformina, pero cuando tiene efectos gastrointestinales lo que hacemos es disminuirle gradualmente la dosis de la metformina y después al siguiente semana volverle a subir. De tal manera que el organismo se adapte al uso de la metformina para evitar de que dé esos efectos secundarios. Los otros efectos que tú mencionas son productos de que bajan sus niveles de glucosa, entonces por ende tienen ese tipo de manifestaciones clínicas. Los pacientes, doctor, con hígado graso y diabetes, estas dos condiciones sumadas, deben tomar metformina. Cuando el paciente tiene hígado graso, ¿la metformina ayuda o perjudica? Ayuda bastante la metformina porque de alguna manera remueve lo que es la parte de los ácidos grasos, ¿verdad? Y a la misma vez ayuda a controlar también los niveles de glucosa, porque pacientes con hígado graso pueden tener trastorno en el metabolismo de la glucosa y pueden desarrollar sus picos altos de glucosa, pero no significa que sean diabéticos, sino que obviamente les mandamos a hacer un cambio de hábito alimenticio para tratar de bajar esos picos de glucosa altos. ¿Quiénes no deben tomar metformina, doctor? Los pacientes delgados, ¿verdad?, que de alguna manera no son diabéticos y que lo están tomando solo por el simple hecho de mantener el peso. Los pacientes con insuficiencia renal, pacientes cardiópatas también, pacientes con insuficiencia hepática. Cuando menciono esto no significa que estrictamente no lo deben de tomar, sino que deben de tener precaución. Ya, porque podríamos decir, yo padezco los riñones, el doctor habló de que la metformina es malo. No es que sea malo, sino que hay que ver en qué grado está y en qué momento se le debe suspender y a qué dosis debe de estar, igual con un problema hepático, porque si valoramos riesgo-beneficio y ese medicamento le está ayudando, entonces obviamente tenemos que mantenerlo.
Y algo que es importante señalar es que la metformina es uno de los fármacos que se logra combinar con todos los otros tratamientos para la diabetes, como la insulina. La vez pasada hablábamos de glibenclamida, también se combina con esa, se combina con otros como la sitagliptina, es decir, se combina con muchos fármacos para controlar la diabetes. Entonces es un fármaco importante en el centro del mantenimiento de los niveles de glucosa en la azúcar. Y en el caso de aquellos pacientes que sumado a la diabetes tienen hipertensión, doctor, ¿no hay ningún problema con combinar la metformina con algunos fármacos para la hipertensión? No hay ninguna contraindicación en ese aspecto, se pueden combinar, se pueden tratar, más sin embargo pues habría que ver el grado de hipertensión que tiene el paciente y con los años de evolución también de la hipertensión. Como habíamos hablado la vez pasada de la glibenclamida, después de 5 o 10 años no se puede utilizar porque sus reservas pancreáticas están disminuidas. En el caso de la metformina lo podemos utilizar después de 10, 15 hasta 20 años de padecer de diabetes. Ok, ¿hay algún efecto adverso de la metformina después de muchos años de estarla tomando o básicamente son los mismos que ya mencionamos? Sí, no, uno de los efectos con el tiempo es que pueden ir dañando poco a poco el riñón, ya porque su metabolismo es más activo a nivel de los túbulos renales, entonces eso puede irlo dañando poco a poco. Puede desgastar la función. Exactamente, entonces hay que tener un poquito de precaución, hay que estarle checando también la creatinina y algunos otros exámenes necesarios para el riñón y ver en qué momento se debe suspender. Recordemos que el paciente después de 20 años o de 10 años, digamos, en adelante, le tenemos que cambiar a insulina para que tenga una mejor funcionalidad tanto renal como hepática, cardíaca, es decir, el estándar siempre es la insulina al final de todo el paciente. Siempre he visto, doctor, he escuchado algunas expresiones donde algunos pacientes diabéticos dicen, estás delgado, sí, es que el azúcar me tiene así, me tiene seco, y otros dicen que hay otro tipo de azúcar que más bien nos pone gordito. ¿Esto es un mito? Es un mito. Recordemos que cuando nosotros le decimos al paciente, usted es diabético y es obeso, le cambiamos los hábitos alimenticios, lo mandamos a hacer ejercicio, lo mandamos a cuidarse, entonces ese paciente automáticamente baja de peso. Sí. ¿Ves? Más sin embargo, cuando ya pasa el tiempo y ese paciente ya se controló y ya comienza a utilizar fármacos, este paciente automáticamente vuelve a subir de peso porque su condición clínica que lo hizo bajar de peso fue la diabetes, y si controlamos la diabetes, ese paciente vuelve a subir de peso. ¿Entiendes? Entonces no existe eso de que hay diabetes que bajan de peso, hay diabetes que se suben de peso. La diabetes es la misma, todo va dependiendo cómo tratemos al paciente. De los hábitos alimenticios, el medicamento que tiene cierta influencia también, ya usted lo ha dicho, sus recomendaciones finales, doctor. Ya estamos llegando al final de la entrevista. En pantalla los números de teléfono del doctor Bravo para que ustedes puedan llamar. Los pacientes que ganaron la consulta, por favor llamar y agendar su cita. Una de las cosas importantes en la fase prediabetes es que el paciente debe someterse a ejercicio y cambio de hábitos alimenticios. Lo segundo es que no utilicen la metformina porque fui a la farmacia, la compré y la utilicé, sino que sepan por qué es que la van a utilizar y que sea recomendado por el médico que lo está viendo, ¿verdad? Y lo tercero es que siempre hagan sus niveles de glucosa en ayunas para determinar si está o no está en una fase de prediabetes. ¿Dónde lo encontramos, doctor, para aquellos pacientes que ganaron la consulta y aquellos que quieren saber dónde usted da consulta? Estamos ubicados en la Plaza Julio Martínez, una cuadra arriba, Clínica Z Medical, calle Marginal, ¿verdad? Atendemos normalmente de las 4 de la tarde en adelante y los números de teléfono pues ahí aparecen en pantalla. Gracias por visitarnos, doctor, como todos los jueves. Ha sido un gusto compartir con usted este tema de gran importancia. Vamos a continuación con Iván Zavala, tiene grandes sorpresas para ustedes.